Muy buenas tardes. Señor los bendiga, mis hermanos. Bienvenidos en el nombre del Señor. Un saludo también muy especial y le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que están acompañándonos en la transmisión por internet. Les damos un fuerte abrazo, un saludo a la distancia. Qué gozo es poder reunirnos en la casa del Señor, alabándole, glorificándole y trayendo nuestro corazón ante Él. Y ojalá que ese deseo sea genuino en nuestro corazón de venir, entregar todo ante Él, reconociendo su grandeza, reconociendo su amor, reconociendo lo que Él ha hecho en nuestras vidas y reconociendo que Él es el único creador, salvador, misericordioso, lleno de gracia con todos y cada uno de nosotros. Sabiendo de que nuestro Dios es grande y poderoso y que nuestro Dios puede darnos todo lo necesario cuando venimos delante de Él. Y qué gozo es poder venir, cantar alabanzas a Él y reconocer su grandeza y su amor. Un saludo muy especial a todos y cada uno de ustedes, una vez más, invitándolos para que mañana nos acompañen a la noche de oración. Seguimos adelante, orando unos por otros. Y en sí, hoy estaremos hablando un poquito de eso, porque lo que vamos a estar tocando básicamente es una oración muy genuina de parte de Agur, el autor del capítulo 30 del libro de Proverbios. Y si abren su Biblia al libro de Proverbios, vamos al capítulo 30 y vamos a leer los versículos del 7 al 9 para comenzar y hacer una oración y poner todo en las manos del Señor. Amén. Vamos a leer capítulo 30 de Proverbios, versículos 7 al 9. 2 cosas te he pedido, no me las niegues antes de que muera. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, por dejarnos estar en este lugar, Señor, abriendo tu palabra, Señor, para poder, Señor, escudriñarla, para poder adentrarnos en ella, para poder aprender de ella, para, Señor, ser edificados por ella. Gracias, Señor, porque sabemos que no somos dignos, sabemos que tú mereces toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración, que lo que podamos dar nosotros es poco y no es nada, Señor, comparado con tu grandeza, con tu misericordia, con tu amor. Pero sí, Señor, podemos declarar, Señor, que podemos venir delante de tu presencia, Señor, y dejar todo nuestro ser delante de ti. Sabiendo, Padre, que tú eres nuestro gran Dios todopoderoso, que tiene, Señor, todas las cosas en sus manos y que puede, Señor, hacer la obra en nuestras vidas. Y con esa confianza, Señor, venimos al trono de tu gracia, Señor, sabiendo, Padre, que para ti no hay nada imposible y sabiendo, Señor, que lo que tú haces, Señor, es perfecto y que lo que tú haces, Señor, es de acuerdo a tu perfecta voluntad y no a la nuestra. Sabiendo, Señor, que tú tienes todas las cosas bajo tu control. Padre, en esta tarde queremos pedirte, Señor, primeramente que nos hables por medio de tu palabra, que seas tú, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, acomode las palabras de tu palabra, Señor, valga la redundancia, para que nosotros podamos, Señor, ser fortalecidos en ella, para que podamos, Señor, ser animados en ella, para que podamos ser afirmados en ella y poder conocer más y más de ti, Señor, día con día. Te agradecemos, Señor, por tu infinita bondad y el poder, Señor, llegar hasta el trono de tu gracia y por tu misericordia y por tu gracia venir ante ti, Señor, y confiar en ti, Señor, y descansar en ti. Padre, en esta noche una vez más te pido que tú, Señor, continúes obrando en este lugar, que continúes bendiciendo a mi hermano Elías, nuestro pastor, Señor, que sigas, Señor, dándole sabiduría y entendimiento, Señor, discernimiento, para que pueda él,
Señor, tomar decisiones correctas delante de tu presencia y que, Señor, siga siendo guiado por tu Santo Espíritu en todo lo que Él haga. Padre, lo ponemos en tus manos y ponemos en tus manos a cada hermano y cada hermana que sirve en este lugar, Señor, que lo hace para ti, Señor, con todo su corazón, que lo hace, Señor, desinteresadamente, Señor, para poder servirte, para poder entregar todo lo que tú has puesto en sus manos, Señor. Esos dones, esos talentos, Señor, que tú sigas usando cada uno de mis hermanos y que sigas dándonos, Señor, ese deseo, Señor, de servirte, porque es a ti a quien servimos, Señor. Y queremos pedirte, Señor, que en esta tarde, Señor, tú quites todo lo que estorba en nuestras mentes y en nuestro corazón, para que, Señor, podamos completamente estar enfocados en ti, Señor, y que no haya nada que distraiga, Señor, nuestro enfoque, para que podamos, Señor, estar conectados plenamente con tu palabra, con tu Santo Espíritu, Señor, y que nos dejemos llevar, nos dejemos hablar por Él, para que tu palabra siga siendo ese efecto deseado en nuestras vidas. Padre, es nuestro mayor deseo, Señor, que tú seas el que obra en este lugar y que no hay nada, Señor, que quite eso de nuestra mente. En esta tarde, Padre, te pido también por todos nuestros hermanos que están enfermos, Señor, seguimos clamando por ellos y seguimos pidiéndote, Señor, que tú tomes, Señor, esos cuerpos enfermos, dolidos, Señor, que necesitan sanidad, que necesitan, Señor, fortaleza, que necesitan restauración. Y todo aquel hermano que está con nosotros aquí en esta noche o en sus casas, en algún lado, donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren. Señor, que tiene alguna dolencia, algún dolor físico, Señor, lo ponemos en tus manos. Específicamente, Padre, te pido por mi hermana Olaya, por mi hermana Daniela, Señor, por mi hermano Juan Morfín, por mi hermano Jorge Cárdenas, por todos aquellos hermanos que están cansados, que están atribulados, Señor, que están, Señor, decaídos. En esta noche, Señor, te pido que tú, Señor, pongas tu mano poderosa en sus vidas y en sus cuerpos para que los levantes y los restaures, Señor. No podemos más que venir a ti, Señor. ¿A quién iremos sino a ti, que tienes palabras de vida eterna? Señor, y reconocemos tu grandeza y tu amor en esta tarde. Y quiero pedirte, Señor, que una vez más, Señor, estés, Señor, dirigiendo todo lo que va a salir de mi boca y que solamente sea tu palabra, que solamente sea lo que tú quieres que escuchemos en esta noche. Padre, no soy nada delante de ti, Señor. Tú eres todo, tu palabra es todo. No es lo que yo pueda decir, Señor, sino es lo que tú dices en tu palabra. Es lo que tú nos enseñas en ella. Padre, ayúdanos, Señor, en esta noche a poder, Señor, recibir lo que tú tienes para nosotros y también, Padre, a seguir creciendo en el conocimiento de la verdad y del conocimiento de tu palabra, que es pura y bendita. Ponemos en tus manos, Señor. Pongo todo en tus manos, Señor, y te pido que tú dirijas mis labios y que podamos, Señor, pasar un buen tiempo en tu palabra, Señor, disfrutando lo que tú tienes para nosotros en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando comenzó el capítulo Agur, lo comenzó de una muy buena manera. Y vimos en los primeros versículos cómo él reconoció que era muy pequeño delante de Dios, que era básicamente nada, que era torpe. Y vimos que básicamente esto fue fue causado por su meditación en la grandeza de la creación de Dios y por la grandeza de la palabra de Dios, como lo estuvimos viendo la semana pasada. Pero este efecto causó algo muy importante en la vida de Agur, como lo debe de causar en la vida de cada uno de nosotros. Entre más conocemos de la palabra de Dios, entre más recapacitamos en su grandeza, en su creación, entre más nos damos cuenta de lo maravilloso que es nuestro Dios, debe de causar en nuestra vida un deseo de humillarnos delante de su presencia. Y no solamente de humillarnos
delante de su presencia, sino también refugiarnos delante de su presencia. En el versículo 5 vimos cómo la segunda parte dice, probada es toda palabra de Dios. Él es escudo para los que en Él se refugian. Después de que Él describe la grandeza de la creación y también lo limpio y lo puro de la palabra de Dios, dice Él, Dios, es escudo para los que en Él se refugian. Cuando conocemos más a Dios, nos da esa convicción de poder venir delante de Dios, de poder venir a su protección y saber que Él es un refugio seguro para nosotros. Si Él es el Creador, si su palabra es pura, si es real, si es verdadera, si no falla, entonces con toda confianza podemos venir y refugiarnos en Él. Porque Él es un escudo de protección para todos aquellos que en Él se refugian. Por eso la necesidad constante de conocer más de la palabra de Dios, porque entre más conocemos de la palabra de Dios, más conocemos a Dios y más estamos asegurados en Dios. Y nos damos cuenta de todo lo que Él es, de todos sus atributos, de toda su grandeza. Si tú no puedes acercarte a Dios con la confianza que lo hace Agur, es porque no lo has conocido completamente. Y necesitas seguir creciendo cada vez más en su palabra para que te pueda dar ese incentivo, te nazca en ti esa necesidad de acercarte a Dios. Y poder venir con esa confianza sabiendo que Él es grande, que es poderoso, que Él es santo, que es su palabra la que no falla y que Él hace esa obra. Ese conocimiento nos da la confianza de refugiarnos en Él, porque nos da esa certeza de la protección que podemos encontrar en Él. Pero tenemos que mantenernos alimentando más y más de la palabra. Tenemos que mantenernos creciendo más en su verdad. El salmista en el capítulo 12, versículos 5 al 7, nos muestra cómo obra Dios. Y dice en el capítulo 12 de Salmos, versículos 5 al 7, dice: por la desolación del afligido, por los gemidos del menesteroso, me levantaré ahora, dice el Señor. Lo pondré en la seguridad que anhela. Las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol, en la tierra 7 veces refinada. Tú, Señor, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Y sabemos que David era un hombre que confiaba grandemente en el Señor. Y este salmo nos da esa firmeza que tenía David. Por más afligido que te encuentres, por más menesteroso que te encuentres, o por más abajo que te encuentres, de acuerdo a tu propia sabiduría, el Señor te puede levantar. Y dice: y lo pondré en la seguridad que anhela. El único que nos puede dar seguridad en nuestra vida es el Señor. El mundo te podrá dar una seguridad falsa, una seguridad pasajera, una seguridad momentánea. Pero si estamos en el Señor, tenemos una seguridad firme y eterna. Porque su palabra es pura, es probada, nos dice David. Sus palabras son puras y probadas en un crisol de la tierra 7 veces refinada. O sea, no hay falla en la palabra de Dios. Es segura. Y esa seguridad de la palabra de Dios nos da la seguridad en Él. Por eso podemos venir, refugiarnos en Él
y saber que Él tiene cuidado de nosotros y que nos defiende en todo lo que el Señor, en todo lo que nosotros podamos estar pasando. Tú, Señor, versículo 7, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. El conocimiento de la palabra de Dios pura y verdadera nos da esa confianza de refugiarnos en Él. Nos da la certeza de su protección que no encontramos en ningún otro lugar, solamente en Él. Y con esta confianza, Agur se acerca a Dios con una oración genuina. Y si nos damos cuenta, esta es la única oración que podemos encontrar en el libro de Proverbios. Encontramos infinidad de consejos de principio a fin. Haz esto, haz lo otro, confía en el Señor, no te dejes llevar por tu propio entendimiento. No hagas esto, no hagas lo otro, no mates, no robes, no hables mal. Pero no encontramos otra oración más que esta en el libro de Proverbios, lo cual lo hace muy interesante porque Salomón no se enfocó en enseñar a orar, se enfocó en transmitir la sabiduría que Dios le había dado a través de todo el libro de Proverbios. En cambio, a Agur, por todo lo que ya vimos al principio, él se acerca a Dios de una manera interesante. Vimos que él se humilló ante la grandeza de Dios en su creación y ante la palabra de Dios, sabiendo que podía acercarse a Dios y encontrar refugio en Él, pero también sabe mucho más que puede alcanzar a través, más bien en Él. Por eso, cuando llegamos a este punto, vemos cómo Agur se acerca a Dios con una oración genuina. Porque el deseo de su corazón, que hay en su corazón, básicamente está de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a su voluntad y con la certeza de su grandeza y de su protección. Y nos enseña a pedir de acuerdo a su voluntad y no para nuestros deleites. Como lo dice Santiago 4:3. Santiago 4:3 nos dice que no sabemos pedir porque pedimos para nuestros deleites. Déjenme leer. Santiago 4:3. Lo tenía marcado. Dice, pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros deleites. Y es que cuando no conocemos bien a Dios, cuando no estamos bien llenos de su palabra, vamos a pedir de una manera equivocada. Vamos a pedir para nuestros deseos, para lo que nosotros queremos, para lo que nos gusta, y muchas veces para gastarlo en cosas que no le agradan a Dios. Y en su mayoría, si no conocemos bien la palabra de Dios, va a ser para ese propósito. Y déjenme leer una vez más los versículos 7 al 9 del libro de Proverbios 30, los cuales nos muestran esa oración de parte de Agur. 2 cosas te he pedido, no me las niegues antes de que muera. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. Y estas palabras de Agur demuestran un gran conocimiento de Dios. Demuestran una gran autoridad de Dios en la vida de Agur. Porque está pidiéndole a Dios 2 cosas que están de acuerdo a su voluntad.
Y si nos ponemos en el contexto, dos versículos anteriores habló acerca de la palabra de Dios y habló de que no debemos añadir a las palabras de Dios para que no seamos reprendidos o hallados mentirosos en Él. Y luego cambia esa afirmación a esta oración. Está hablando de Dios y está dirigiéndose a Dios. 2 cosas te he pedido, no me las niegues antes que mueran. Y obviamente la petición va directamente al Dios que Él conoce, al Dios que Él sabe que es el autor de la creación y que su palabra ha sido probada y que no hay falla en ella. Y reconociendo que Él es su refugio, reconoce también que es al que le puede pedir. 2 cosas te he pedido. Y esto es interesante porque podemos pensar, bueno, ¿cuántas cosas podemos pedir a Dios? Y yo creo que podemos pedir muchas cosas a Dios mientras estén en su voluntad. Pero cuando vemos una oración así, podemos decir que es una oración genuina porque nace del fondo de su corazón y es genuina porque está basada en la voluntad de Dios, no en su voluntad, no busca sus deseos. Sus deseos están apegados a la palabra de Dios. Y lo primero que le pide es, y que no quiere que se las niegue, o sea, espera que Dios se las otorgue. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. Y obviamente esto está de acuerdo a la palabra de Dios. Dios no quiere que seamos mentirosos, o no que no practiquemos la mentira, que no practiquemos todo aquello que es falso. Y cuando nosotros pedimos algo que está de acuerdo a su voluntad, muy seguramente Dios nos lo otorgará. Si había eso en el deseo, si había ese deseo en el corazón de Agur, eso muestra que él tenía esa disposición a no mentir. Y mi pregunta y mi meditación es, ¿qué es lo que pedimos a Dios cuando venimos a Él? Por ejemplo, le podemos pedir cualquier cosa, material, pero en el caso de Agur, basado en esta petición de él, le pedimos que nos aleje de la mentira, le pedimos que nos aleje del pecado, le pedimos que nos aleje del mundo, le pedimos que nos aleje de la promiscuidad sexual, le pedimos que nos aleje del chisme, le pedimos que nos aleje del odio. Si le pedimos de esta manera, Él nos va a ayudar a alejarnos de ello. Mientras le pedamos que nos alejemos o que nos aleje del pecado, Dios nos va a otorgar esa petición, porque está de acuerdo a su voluntad. Dios no quiere que caigamos. Él nos alerta para que no nos dejemos llevar por el pecado. Pero nos damos cuenta de que cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios, es una petición genuina, es una oración genuina, pero tiene que ser desde el fondo de nuestro corazón, que haya ese deseo verdaderamente en nuestra mente y en nuestro corazón de que Dios quite todo aquello que no le agrada de nuestra vista. Ya Agur reconoció todo lo grande de Dios y sabe que puede acercarse a Él, pero también sabe que no puede esconderse de Él. Y esta petición es muy importante. Dios no quiere que mintamos. Aleja de mí la mentira y el engaño. Si le pedimos a Dios que nos aleje del pecado, entonces Él nos va a ayudar en cada instante. ¿Por qué? Porque nuestro deseo, nuestro corazón será que verdaderamente queremos apartarnos de Él. Pero ¿qué tal cuando nos acercamos a Él?
¿Qué tal cuando nosotros en vez de pedirle a Dios que nos aleje, queremos quemarnos o más bien pasar el dedo por la llama sin quemarnos? Nos acercamos tanto al pecado que nos quema, que nos atrae y que nos alcanza. Por eso, si en nuestro corazón está ese deseo, entonces Dios nos va a ayudar a alejarnos más de Él. Más bien, cuando hacemos una petición así, eso demuestra que nuestro corazón verdaderamente quiere alejarse de todo aquello que es pecado. En Éxodo 16, dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Y obviamente aquí es cuando Dios empieza a dar las instrucciones al pueblo de Israel y lo que llamamos como los 10 mandamientos. Y es un mandato de Dios que no demos falso testimonio. Falso testimonio es mentir, es engañar. Dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Entonces, esa es la voluntad de Dios. Dios no quiere que mintamos. El apóstol Pablo en Efesios 4:25 dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad o la mentira, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y esta afirmación del apóstol Pablo es interesante porque si somos miembros del mismo cuerpo, del cuerpo de Cristo, no debemos dañarnos unos a otros. Si yo miento a mi hermano, si yo te miento a ti, te estoy dañando y tú eres parte del cuerpo de Cristo, me estoy dañando a mí mismo. No podemos practicar la mentira, no podemos practicar el engaño. Dios lo estableció desde el principio y el apóstol Pablo nos dice, ¿cómo nos vamos a dañar? No hables falsedad contra tu hermano. Deja la falsedad, deja la mentira, habla la verdad, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces no podemos dañarnos a nosotros mismos cuando hablamos la mentira. No debemos dañarnos a nosotros mismos cuando hablamos la mentira. Y lo peor de todo es que cuando nosotros practicamos la mentira, no estamos obedeciendo a Dios, estamos obedeciendo al diablo. Y eso lo dijo el Señor Jesucristo. Si vamos a el libro de Juan, el Evangelio de Juan, vamos a encontrar cómo el Señor Jesucristo habla fuertemente contra los judíos al respecto. Y en Juan 8:44, Jesús nos enseña que estos que practican esta mentira verdaderamente son hijos del diablo. Dice Jesús en el 8:44, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira. O sea que como hijos de Dios no podemos ni siquiera dar espacio o lugar o deseo a la mentira. ¿Por qué? Porque si somos hijos de Dios, la verdad no tiene nada que ver con la mentira. La mentira es de Satanás. Y si nosotros mentimos, es que nos hemos estado dejando influenciar por el diablo. Y les dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Y si queréis hacer los deseos de vuestro padre, él fue un homicida desde el principio. Y no se ha mantenido en la verdad. Por eso, cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza. O sea, la naturaleza de la mentira es la naturaleza de Satanás, no la naturaleza de un hijo de Dios.
La mentira debe ser rechazada completamente por todos y cada uno de nosotros. Cuando nosotros le damos paso a la mentira, nos hacemos hijos de Satanás, obedecemos a Satanás, porque Él es el padre de la mentira. Dios es el padre de la verdad. Por tanto, pedirle a Dios que le aleje de la mentira a Gur es lo mejor que podemos hacer, porque no queremos ser hijos del diablo, no queremos dar esa oportunidad al diablo y no queremos oponernos a Cristo, el cual nos dice en Juan 14:6 que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando mentimos, nos dañamos a nosotros mismos. Cuando mentimos, desobedecemos a Dios. Cuando mentimos, nos hacemos hijos de Satanás, porque le obedecemos, porque Él es el padre de la mentira. Y cuando mentimos, nos oponemos a Cristo, que es el camino, la verdad, la vida. ¿Suficiente motivos para rechazar la mentira? Obviamente que Dios no quiere que mentamos. Obviamente que cuando mentimos, entonces nos estamos oponiendo a Dios, a su voluntad y a nuestro Señor Jesucristo. Por eso la petición de Gur es una petición muy genuina, basada en la voluntad de Dios. Es una petición muy legítima, porque está pidiendo lo que a Dios le agrada. Y ojalá que nosotros podamos venir ante Dios con el mismo sentir de Agur, pidiéndole a Dios lo que a Él le agrada en nuestras vidas. Si hay algo en tu vida que está estorbándote y que no te deja tener esa relación con Dios, tienes que pedirle a Dios: Señor, aleja de mí esto. Aleja de mí esto que me está dañando, que no te agrada, que está en contra de ti. Agur tiene una muy buena certeza de lo que quiere de parte de Dios. Si queremos ser hijos de Dios, debemos de rechazar completamente la mentira. La segunda petición que encontramos de parte de Agur, en la segunda parte del versículo 8, dice: no me des pobreza ni riqueza, dame a comer mi porción de mi pan. Dice el versículo 9: no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. Y una vez más, Agur vuelve a poner una muy buena petición delante de Dios. El Salmo 37, 25 dice: yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Sabemos que David tenía esa certeza de la grandeza de Dios y sabía que Dios tiene cuidado de todos y cada uno de nosotros y que Él tiene cuidado de proveer a todos y cada uno de nosotros en todas nuestras necesidades. Y cuando Agur hace esta oración, es obvio que también está basado en la palabra de Dios o en la voluntad de Dios. Ahora, dos cosas muy interesantes aquí. Cuando viene Agur, tiene la certeza de que se está acercando a Dios y que le está pidiendo a Dios, pero también tiene la certeza de que lo que él recibe, sea mucho o sea poco, viene de Dios. Porque el versículo 8, la segunda parte, dice: dame a comer mi porción de pan. No me des pobreza ni riqueza. O sea, cuando dice no me des, eso demuestra que él sabía que Dios era el que le daba. Y Dios es el que nos da, sea lo que sea
que tengamos o que poseamos o que nos haya bendecido en nuestra vida, Dios es el que la da. Y Agur, al decir, no me des pobreza o riqueza, o sea, no me des ningún extremo, no me dejes estar ni pobre ni rico, manténme en medio. ¿Por qué? Porque tiene muy buen propósito. Y es que a muchos de nosotros nos puede hacer daño la riqueza. Y cuando eso sucede es mejor que Dios nos mantenga en medio. Y a muchos también nos puede hacer daño la pobreza. Y es mejor que Dios nos mantenga en medio. Y cuando vemos esta petición de Agur una vez más, vemos cómo él sabe que Dios puede controlar eso. Dios puede controlar las bendiciones que llegan a sus manos. Y si tú no sabes qué hacer con el dinero y Dios te da, es mejor que no te dé, porque lo vas a usar para malos propósitos, para tus deleites, como dijo Santiago. Pero también, si estás en necesidad, tienes que reconocer a Dios como el dador de todas las cosas y no renegar de Él, porque todas las cosas vienen de parte de Él. Dice Agur, no me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es el Señor, y que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. Cualquiera de los extremos es malo, especialmente cuando estamos basados en nuestra sabiduría. Si tú tienes riquezas, si tú tienes posiciones o posesiones y posiciones y te llegas a sentir por esas posiciones independiente, te sientes que eres el que ha conseguido todo, que eres el que por tu esfuerzo has llegado a donde estás renegando de Dios. Y sería mejor que Dios te quitara esas riquezas o posesiones para que reconociera la grandeza de Dios. Y no es bueno que nosotros tengamos mucho y que eso mucho quite nuestra mirada de Dios. Cuando Agur dice, no sea que te niegue y diga quién es el Señor, es como casi diciendo, yo no conozco a Dios, esto lo he logrado yo solo. Yo soy suficiente, no necesito de ese Dios todopoderoso. Pero ya sabemos que Agur comenzó bien, comenzó conociendo al Dios verdadero, al Dios todopoderoso, y sabe que Él es el que le da todas las cosas. Le dice, no me des más, no me des menos, manténme al día para que yo pueda alabarte y glorificarte, sabiendo que tú me provees todas las cosas. Y algunos de nosotros es mejor que Dios nos mantenga así, para que nos mantengamos confiados en el Señor. Si Dios nos mantiene al día, entonces estamos dependiendo completamente del Señor. Y si no podemos manejar lo que el Señor nos da, mejor que no lo quite. Si vamos a poner nuestros ojos en las riquezas y dejar de mirar a Dios, entonces mejor que Dios nos quite todas estas cosas. Porque Dios no quiere que vivamos así. Dios verdaderamente quiere que confiemos en Él, que dependamos de Él. Y obviamente no quiere que tampoco reneguemos de Él. Pero el Salmo 37 que dice, fui joven y soy viejo y no he visto joven, justo, ¿cómo dice? Desamparado ni su descendencia que la mendigue pan. Quiere decir que el salmista conocía verdaderamente en la provisión de Dios, en la completa provisión constante de Dios, lo cual obviamente le daba esa confianza de saber
que Dios tiene cuidado de todos y que no necesitamos tener excesos. Necesitamos estar al día con lo que el Señor nos da, porque de esa manera nos mantenemos confiados en Él. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos da unas cuantas consejos al respecto, y él pasó muchos momentos difíciles en su vida. Y en Filipenses 4, del 10 al 13, nos da esa historia. Dice: me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba oportunidad. Estaba hablando a los filipenses que le habían mandado una donación, una ayuda para que él pudiera subsistir, para que él se ayudara en sus necesidades. Y dice el versículo 11, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. O sea, aquí encontramos al apóstol Pablo diciendo: no estoy necesitado, pero he aprendido a estar contento, cualquiera que sea mi situación, como esté. El versículo 12, sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad, y en todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y muchos han usado este versículo para sus propios propósitos. Oh, yo quiero un carro del año, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O yo quiero ganar una pelea de box, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo están usando de una mala manera. Porque Pablo lo que está diciendo es: sé vivir en pobreza, sé vivir en riqueza. Como quiera que el Señor me tenga, he aprendido a vivir, estar contento como el Señor me tenga. Y a veces nos vamos a los extremos de querer más o de no estar contentos como estamos, porque queremos otras cosas. El apóstol Pablo dice: yo sé vivir de cualquier manera. Tenemos que esperar en el Señor. Si el Señor te tiene de alguna forma, mantente así, contento, alegre, gozoso, porque cualquiera que sea tu situación, puedes estar confiado porque Cristo te fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido el secreto, dice el apóstol Pablo, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y eso solamente lo podemos aprender en el Señor. Cuando no tenemos a Cristo y nos falta, nos ahogamos en un vaso de agua y nos estamos muriendo porque no tenemos. Y cuando tenemos mucho y no tenemos a Cristo, nos olvidamos de Dios. Pero debemos aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación, en hambre o necesidad, en hambre o en prosperidad, en pobreza o en riqueza. ¿Por qué? Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, entonces todo lo podemos. Y podemos tener la certeza y la confianza de que Dios es el que controla todas estas cosas. Como lo dijo Agur, dame solamente lo necesario. No quiero más, no quiero menos, quiero solamente lo que me mantenga contento, que me mantenga confiado. El apóstol Pablo nos da esta gran enseñanza para que nosotros aprendamos a vivir una vida de contentamiento y esperando en el Señor, sabiendo de que el Señor nos da todas las cosas, que si Él quiere nos puede dar más, y si no nos da es porque quizás no vamos a poder manejar lo que nos dé de más. El Señor nos da lo necesario. Si nosotros confiamos plenamente en Dios, vamos a estar contentos con lo que el Señor nos da, como el Señor nos tenga. Porque de esa manera podemos confiar más en el Señor y depender en Cristo, que nos fortalece.
Cuando decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no quiere decir que podemos ser ricos, que podemos ser pobres, simplemente que podemos contentarnos cualquiera que sea nuestra situación, sea arriba o sea abajo. Una vez más, basados en la petición de Agur, si la abundancia nos hace hacernos olvidar de Dios, es mejor que no nos la dé y que nos deje pasar por necesidad para que no nos deje pasar por necesidad para que no lo neguemos, para que no reneguemos de Él. Y luego cuando le escribe a Timoteo y también le habla acerca de básicamente del mismo concepto en cuanto a tener contentamiento, le dice en Timoteo 6, del 6 al 10, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Una vez más, el contentamiento. La piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Quiere decir que tienes que estar dispuesto. La piedad es vivir la vida que le agrada a Dios y tienes que estar dispuesto a recibir lo que esa vida te da, como lo vimos en el libro de Filipenses. Dice, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. ¿Ven? El mismo concepto de Agur. Dice, no hemos traído al mundo nada, no podemos llevarnos nada, pero si tenemos que comer y si tenemos con qué cubrirnos, o sea, si tenemos con qué comer y cómo vestirnos, con eso tenemos más que suficiente. Estaremos contentos. ¿Por qué? Porque Cristo nos fortalece. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo de muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Y obviamente es a lo que se refiere Agur cuando dice que las riquezas pueden hacerlo renegar de Dios o hacerlo despreciar a Dios o hacerlo no ver la mano de Dios en su vida. Y el apóstol Pablo nos enseña que cuando nosotros estamos y tenemos suficiente para comer y tenemos suficiente para vestirnos, es suficiente. No necesitamos más. Lo que el Señor nos dé es suficiente. Una vez que pasas esa línea y entra en ti el deseo, la avaricia, el amor al dinero, te destruye. Porque dice, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos dolores, necios y dañosos, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron de muchos dolores. Y es lo que Agur no quiere. No quiere extraviar sus ojos de Dios. Nosotros no queremos extraviar nuestros ojos de Dios. Si la riqueza, la prosperidad, el amor a las riquezas y el dinero nos van a extraviar de Dios, mejor que Dios no nos las dé. Es mejor mantenernos en contentamiento, solamente con lo necesario, solamente al día, para que podamos depender completamente de nuestro Dios, para que verdaderamente podamos depender de nuestro Dios Todopoderoso que nos da todas las cosas para subsistir. Y ese es el concepto que nos da la palabra de Dios. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo podemos vivir en contentamiento para que no nos aleje de nuestro Dios. Y Hebreos 13:5, también el escritor de Hebreos habla al respecto y dice, sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé.
¿Quién fue ese? Dios. Sea vuestro carácter sin avaricia, nuestra actitud, y aquí la avaricia básicamente está hablando del amor al dinero. Nuestro carácter debe ser sin amor al dinero, contentos con lo que tenéis, o sea, con contentamiento, con lo que tienes debe estar contento. ¿Por qué? Porque Él mismo, Dios mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Por lo cual podemos confiar plenamente en la provisión de Dios. Y así como Agur, orar con una petición genuina, sabiendo de que todo aquello que está de más en nuestra vida nos puede alejar de Dios. Y decir, Señor, mejor manténme contento con lo que puedo necesitar para comer, con lo que puedo necesitar para vestir, y es suficiente. Si las riquezas, las posiciones me van a alejar de ti, mejor quítamelas. Y una vez más, estos versículos no significan que no podemos tener, no significan que no podemos prosperar en nuestros trabajos. Significa que todo eso no debe de quitar nuestra vista del Señor y reconocer que Él es el que nos lo da, que Él es el que nos da todas las cosas. Una vez más, Agur dice, dame. Él sabe que el que se lo da es Dios y que Dios puede controlar eso. Pero una vez más, si Dios me tiene pobre, Él sabe por qué. Él es más sabio que yo. Y si Él me da prosperidad, si Él me da riqueza, entonces Él sabe por qué. Quizás si no me da es porque me va a dañar, es porque no voy a saber controlarlo. Y quizás lo más triste es de que si Dios me da riquezas me voy a olvidar de Él. Y es lo que Agur no quiere. Agur no quiere que todas las riquezas materiales lo alejen de su Dios. Por tanto, debemos de mantenernos en ese mismo sentir. La palabra de Dios es clara, es evidente. Quiere Dios que nosotros nos mantengamos dependiendo de Dios constantemente, en su provisión. Así es de que dice Pablo, si tenemos con qué comer y con qué vestirnos, entonces tenemos suficiente. Con eso estaremos contentos. Para terminar, el libro de Mateo, capítulo 6, 25 al 34, en el cual el Señor Jesucristo nos enseña esa provisión de Dios tan clara, en la cual podemos confiar que Dios tiene cuidado de nosotros y por lo cual no debemos de preocuparnos. Mateo 6, 25 al 34, y ahí vamos a terminar. Un pasaje que yo creo que todos sabemos, y si no lo saben, es buena hora que lo conozcan y lo sepan. Dice, por eso, el Señor Jesucristo hablando, dice, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿O por la ropa, por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan, no hilan. Pero digo que si Salomón en toda su gloria se vistió como ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no será mucho más por vosotros, hombres de poca fe? ¿No hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Pero buscad primero el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Y el Señor Jesucristo claramente nos da todo el concepto. No debemos preocuparnos. Debemos de vivir una vida con contentamiento. Debemos de vivir una vida sometida completamente a la voluntad de Dios, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Dice el Señor Jesús, Dios sabe qué es lo que necesitamos. No necesitamos decirle a Él, pero Él nos da todo y pone el ejemplo de las aves, de las flores, de todo lo que está en su creación. Si Él lo hizo, Él provee las necesidades de cada una de ellas. Pero nos da a nosotros el mandamiento, el secreto. Busca primero el reino de Dios y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y ahí es donde nosotros debemos de confiar, de descansar, de saber que si nosotros buscamos el reino de Dios, el Señor nos dará lo necesario, no lo que nosotros queramos, no lo que nosotros pensemos, no lo que nuestros caprichos quieran, lo que nosotros necesitamos. Porque es nuestro gran Dios todopoderoso, nuestro Creador, que Él ve nuestras necesidades y sabe lo que necesitamos, pero también sabe lo que nos hace daño. Así es de que, por favor, hermanos, confiemos en el Señor. Y cuando oremos, oremos de acuerdo a su voluntad. Porque cuando nosotros oramos de acuerdo a su voluntad, el Señor nos concede todas las cosas. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra, Señor, y qué hermosa petición, Señor, de este hombre, Padre, que sin conocerlo, sin saber exactamente de dónde salió, de dónde es, Padre, tenía un gran concepto y gran conocimiento de ti. Padre, qué profundas palabras de saber que tú eres todo, Señor, en nuestra vida. Saber que puede acercarse a ti, que puede refugiarse en ti, que puede pedir y depender completamente de ti. Y saber que tú, Señor, escuchas nuestra oración, que tú escuchas, Señor, nuestras peticiones, especialmente cuando nosotros las hacemos de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor. No queremos desviarnos, no queremos, Padre, dejar que nada nos obstruya, Señor, el poder llegar hasta tu presencia, el poder tener esa relación contigo. No queremos, Señor, que nos des todo aquello que nos va a quitar nuestros ojos de ti. Padre, ayúdanos, Señor, que nuestra oración verdaderamente, Señor, sea conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a conocer más de tu palabra, a adentrarnos más en ella, a poder, Señor, conocerte cada vez más y a poder saber qué es lo que a ti te agrada para que nosotros podamos pedir de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Gracias por nuestro Señor Jesucristo que nos confirma todo lo que está en tu palabra y que nos da su salvación, que nos da, Señor, su gracia y su misericordia y que entregó su vida por nosotros, por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, te damos, Padre, en esta tarde. Sabemos que tú eres todopoderoso y que podemos confiar en ti. Así es que quita de nuestro corazón la mentira, quita de nuestro corazón la avaricia, quita de nosotros y de nuestro corazón todo pecado que no te agrada, Señor. Queremos vivir confiadamente porque tú lo has dicho. No nos dejarás ni nos desampararás. Te agradecemos, Señor, en esta noche. Queremos dejar todo en tus manos y pedirte, Señor, que sigas hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas y podamos, Señor, descansar plenamente a ti, confiados y conformes, Señor, con lo que tú nos das, sabiendo, Padre, que tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor, te damos en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.